Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, para desarrollar el tema la sumisión de las esposas cristianas. La sumisión de las esposas cristianas es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. ¿Ya están ahí? Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Vamos a leerlo, ya están ahí, vamos a leer el pasaje. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bendito Dios, bendito Padre, oramos que tu palabra, Señor, obre poderosamente en nosotros, que sea aplicada por el Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos entender el rol de las esposas en el matrimonio y podamos como esposos alivianarles esa responsabilidad que ellas tienen en el seno del hogar. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando desde hace algunos domingos atrás los resultados de la llenura del Espíritu Santo, partiendo de Efesios 5, 18, donde Pablo manda a los cristianos a ser llenos del Espíritu. Y considerábamos, o hemos considerado, que aunque todo creyente ha nacido del Espíritu, si usted no ha nacido del Espíritu, no es un creyente. Pero si ha nacido del Espíritu, dice la Biblia, de ustedes el reino de Dios. Así que si todo creyente ha nacido del Espíritu, todo creyente ha sido bautizado en Cristo por el Espíritu, ha sido bautizado en un cuerpo que es la iglesia. Ahora, no es posible ser cristiano si no pertenece a una iglesia, porque no se trata de una religión, se trata de la obra del Espíritu Santo en cada creyente, porque el Espíritu Santo bautiza al creyente en un cuerpo. Pero aunque el creyente ha sido bautizado en un cuerpo por el Espíritu, que es la iglesia, aunque el creyente ha recibido dones del Espíritu Santo, ninguna de esas bendiciones de gracia son equivalentes a la llenura del Espíritu. Todo creyente, en obediencia a lo que dice Pablo en Efesios 5, 18, debe procurar, ¿qué cosa? La llenura del Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe, dirija nuestra vida, que nuestra vida cristiana sea bajo el control del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque no es posible vivir a plenitud la vida cristiana en todas las esferas o entornos por nuestras propias fuerzas. No es posible, sino en la llenura del Espíritu Santo. En nosotros hay un oponente que reside en nosotros y que se resiste a la guía del Espíritu. ¿Cuál es? Nuestra carne. Gálatas 5:17. La carne mora en nosotros y toma esos residuos que hay en nosotros de pecado, nuestras concupiscencias, para resistir a la llenura del Espíritu. Por eso, como cristianos que tenemos el Espíritu Santo, Pablo es claro. Pablo no da lugar a ambigüedades. ¿Será que yo soy cristiano? No, Pablo dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de Cristo. ¿Cómo puedo saber si yo tengo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me redarguye de pecado. Si yo vivo una práctica continua de un pecado y me gozo en ese pecado y no siento ninguna compunción por ese pecado que estoy practicando, tal vez tú no tengas el Espíritu Santo y tal vez tú no seas cristiano. Pero como cristianos
que tenemos el Espíritu Santo, debemos disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos llene, para que el Espíritu Santo nos controle, para que el Espíritu Santo ejerza control y así podamos vivir la vida cristiana. No debemos olvidar que nosotros vivimos en un mundo caído, cuyo príncipe es el diablo, y el mundo y el diablo se confabulan con nuestra carne para hacer resistencia al Espíritu. Pero con un corazón transformado, con un corazón cambiado, con un corazón regenerado, y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Si es que somos cristianos, nosotros debemos todo el tiempo estar disponiendo el corazón en oración, en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra, para ser controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y así poder vivir la vida cristiana. No solo en la iglesia. Necesitamos la llenura del Espíritu para adorar a Dios en la iglesia, eso es cierto. Necesitamos la llenura del Espíritu para en medio de la oración con salmos, himnos y cánticos espirituales seamos edificados mutuamente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en la iglesia para someternos unos a otros, y eso no es posible sino a través del control del Espíritu Santo. Pero también necesitamos la llenura del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana en todos los escenarios que estamos llamados a participar o a vivir en ellos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para algunos se les facilita vivir la vida cristiana en la iglesia las 3 horas que la mayoría están aquí en el día del Señor. Y digo la mayoría porque no todos están todo ese tiempo. Bueno, pero aquí podemos mostrarnos muy santos. Y uno podría mirar y se puede imaginar una aureola sobre todos, sobre mí también, tal vez la mía doble, pero no es así. Una aureola sobre todos. Incluso aquí podemos aparentar cierta piedad, que hasta pudieron haber personas que no son verdaderos creyentes, que se camuflan entre los creyentes y que parecen ser muy piadosos. Y posiblemente ese tiempo, las 3 horas aquí, pudiéramos aparentar que estamos viviendo cristianamente bien. Pero hay otro escenario donde se nos hace más difícil vivir la vida cristiana, y es el mundo. Muchos en el mundo. ¿Y dónde pasamos? ¿Cuánto tiempo pasamos en el mundo? Después de las 3 horas que estamos aquí. Ahí vamos a estar en el mundo. Muchos en el mundo, en el resto de la semana, muestran lo que son, lo que verdaderamente son. No, aquí no estoy en la iglesia, aquí no me conocen, aquí sí muestro lo que soy. ¿Cómo es así? Pero hay un escenario donde se nos hace más difícil vivir la vida cristiana. ¿Y saben dónde es? En el seno del hogar. Hay personas que son muy admirables en las iglesias, que parecen no romper un plato. Son muy serviciales el tiempo del domingo, son muy callados, muy respetuosos. Pero si preguntáramos a sus cónyuges, a sus padres, a sus hijos, yo creo que nos dirían lo contrario. No, eso no es así. Porque es en el hogar donde no podemos ocultar lo que en realidad somos. Es en el hogar donde no podemos ocultar lo que en realidad somos. Y sobre todo, en el seno del matrimonio. Miren, mis hermanos, se nos hace más difícil vivir la vida cristiana a plenitud, cumpliendo las demandas del Señor, tanto a las esposas como a los esposos, en el hogar también, lo que Dios demanda de los hijos cristianos y lo que Dios demanda a los padres cristianos. Se nos hace más difícil cumplir esas demandas y no podemos sin la llenura del Espíritu. Luego de Pablo decir que uno de los resultados, en el versículo 21,
de la llenura del Espíritu es la sumisión unos a otros en el temor del Señor, él avanza al seno del matrimonio, donde las esposas y los esposos están llamados a obedecer en el temor del Señor los roles que han sido asignados no por la cultura, no por las filosofías del mundo, sino por el mismo Señor Jesucristo. Y en primer lugar se dirige a quiénes? A las esposas. Y esto no es porque Pablo quiera aplicar el principio que hay de que la dama primero, no. Es que porque Pablo está estableciendo el orden de la sumisión. Y él dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también quienes, las casadas, lo estén a sus maridos en todo. Yo sé que hablar de la sumisión de la esposa en el hogar es un tema que sabe a hiel en ciertas esferas de la sociedad de hoy en día, que promueve y proclama la liberalidad de género. ¿Usted no ha escuchado esto? La sumisión no es un tema grato para muchos en el día de hoy. Y sobre todo, debido a las acciones del hombre, por la filosofía del machismo. Yo soy el hombre acá, yo soy el que mando. Pero mis hermanos, no podemos esperar más de una sociedad que sucumbe cada vez más en la degradación. Hoy en día se promueve que la mujer es igual al hombre en todo sentido, por lo tanto, ella no tiene por qué sujetarse al hombre. Ahora, lo triste es que esa filosofía ha permeado ¿a dónde? A la iglesia. La sumisión es algo que le sabe a hiel a ciertas mujeres que profesan tener fe en Cristo. Y eso es preocupante. Yo espero que luego de esta predicación, si hay una hermana que en este momento está pensando así, acuda al altar de la gracia para que pida perdón al Señor y en su temor y en la llenura del Espíritu pueda sujetarse a su esposo. Pero también, debido a la degradación moral y relacional que hay entre hombres y mujeres, este es un tema que no es muy grato, el tema de la sumisión. Se han levantado movimientos políticos, movimientos revolucionarios que defienden a la mujer por el maltrato y el abuso de los hombres. Y uno puede ver, mis hermanos, en los noticieros, que hombres asesinan a sus compañeras sentimentales, las agreden, y hasta ahí todo pareciera que la causa única es del hombre. Ahora, esto debe ser rechazado y castigado. Esto debe ser castigado y rechazado. Nosotros no podemos aceptar que un hombre asesine a una mujer o la maltrate. Pero la pregunta es, ¿cuál es la causa de estas situaciones tan lamentables? ¿Solamente el hombre? No. La causa es el pecado. Es la condición espiritual de hombres y mujeres que no tienen temor de Dios en sus corazones. El pecado ha arruinado lo que Dios en su bondad ha establecido desde la creación del mundo. Y el blanco que más ataca es el matrimonio. En el mundo es normal que dos personas que se acaban de conocer, que se acaban de distinguir, ni siquiera conocer. Es normal que dos personas que se acaban de distinguir, y sobre todo no en una esfera sana, que se acaban de distinguir en fiestas, en salidas, en medio de una aventura amorosa, como la llaman, aunque Dios lo llama fornicación, comiencen a convivir juntos.
Se conocieron en una fiesta, se conocieron en una discoteca, se conocieron y de una vez tuvieron su encuentro amoroso y luego comienzan a vivir juntos, sin saber nada el uno del otro. Y comienzan a convivir. Y esa convivencia se torna en peleas, en irrespeto de parte y parte, en infidelidad de parte y parte, porque ya no es infiel solamente el hombre, la mujer también. Y en esa cadena de acciones degradantes y pecaminosas van al maltrato, van al maltrato físico, a la violencia, y otras terminan en actos tan lamentables como el feminicidio, y no solamente en el feminicidio, sino también en el asesinato de los hombres, porque nosotros hemos visto casos en los cuales una mujer manda a asesinar a su esposo porque ya no lo soporta, porque tiene otra persona. Nosotros escuchamos la noticia anterior, en un dueño de un Uber. No sé si ustedes vieron eso. Así que no solamente es feminicidio, también es homicidio de hombres. Ayer casualmente vi una mujer siguiendo a un hombre para pegarle por la Boyacá. Y un policía interviniendo. Y la mujer se enfrentaba al policía, le mandaba bolso al policía. Y ese es el resultado del pecado. Pero eso no debe ser así en el cristianismo. No debe ser así. El creyente ha sido llamado y capacitado por Dios en el control del Espíritu para mostrar al mundo cómo es que Dios quiere que vivamos en la esfera del matrimonio. Obviamente, aun siendo creyentes, llevar a cabo los roles para cada parte en el matrimonio no es fácil ni es posible, sino en la llenura del Espíritu. Siendo uno de los resultados que se cosechan de la llenura del Espíritu, la sumisión. La sumisión. El mundo rechaza la sumisión. Hoy día todo el mundo proclama libertad. Hoy en día ya no se puede ejercer autoridad sobre los hijos porque la sociedad de hoy en día dice que eso es anticuado. Que hoy los hijos son libres, muchachos, niños, se les dice eso, ustedes son libres para hacer lo que quieran. Su papá no puede decirle lo que usted tiene que hacer. No, ese es el engaño del pecado, ese es el engaño del mundo, porque si usted decide lo que usted quiere hacer, el día de mañana la sociedad no se lo va a aguantar. Y las cárceles están llenas de hombres que desde pequeñitos quisieron hacer lo que quisieron. Las calles están llenas de indigentes que desde pequeñitos quisieron hacer lo que quisieron. El tema de la sumisión es un tema que es necesario. La sumisión es necesaria. Los cristianos debemos entender que la sumisión es necesaria para que la sociedad avance el orden que debe tener. La sumisión es necesaria. En todo lugar hay niveles de autoridad. ¿Usted sabía eso? En todo lugar. En todo lugar hay niveles de autoridad. En el hogar, en el colegio, en la sociedad, en el trabajo, en todo lugar. Y a los cristianos en general se nos manda a someternos a esos niveles. Por ejemplo, se nos manda a todos los creyentes a someternos a las autoridades civiles. ¿Por qué? Romanos 13:1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. En el hogar, en la iglesia también hay niveles de autoridad. Obviamente esos niveles de autoridad han sido delegados por Dios y deben de hacerlo en obediencia al Señor, a su palabra. Pero aún en la iglesia hay niveles de autoridad.
en el campo laboral. Si usted quiere hacer lo que quiera, ¿saben qué van a hacer? Lo van a echar. Usted tiene que hacer lo que el jefe dice que tiene que hacer y tiene que someterse. Tiene que someterse. En la sociedad está el policía, está tránsito. Si usted quiere hacer lo que quiera en la calle, va a tener problemas. Tiene que someterse. Los cristianos debemos someternos. Ahora, todo el mundo debe someterse. Aún los incrédulos deben someterse, por ejemplo, a un trabajo, a un jefe, a una sociedad, a unas autoridades civiles. Pero obviamente no se le puede mandar a un incrédulo que se someta a las autoridades de la iglesia. No se puede. Pero a un creyente sí. Ahora, si un incrédulo se rebela contra la autoridad civil, ¿qué va a pasar? Va a ser castigado. Va a ser castigado. Y gústele o no, va a tener que someterse. Por eso, jóvenes, sométanse a su primera autoridad. Niños, sométanse a su primera autoridad, porque es por su bien. Dios lo ha establecido de esa manera, para que crean en sus vidas un patrón de conducta que les facilite someterse a cualquier otra autoridad. Si usted no se somete a su padre, no se va a someter a nadie. ¿Y quién va a perder es usted? No son las autoridades. Así que en el campo cristiano, el cristiano se somete no solamente como un deber, sino porque es la voluntad del Señor. Se somete a cualquier nivel de autoridad que tenga que someterse. Ahora, mis hermanos, el matrimonio es el núcleo de la sociedad. El matrimonio, a pesar de que el sistema mundial quiere destruirlo, metiendo por los ojos esa ideología de género. Miren jóvenes, miren niños, eso lo van a meter a las escuelas. Ya lo intentaron una vez, pero van a persistir, a persistir en ello hasta que lo metan. La ideología de género. Y eso está atacando el matrimonio, eso ataca el matrimonio. Eso tiene el propósito de destruir el matrimonio. Pero aún el matrimonio sigue siendo el núcleo, el fundamento de la sociedad. El matrimonio cristiano debe resaltar eso. Y para que funcione en Cristo, para que el matrimonio cristiano funcione, hay una línea de autoridad, hermanas. Hay una línea de autoridad. Recuerden, el matrimonio cristiano es la unión de dos personas heterosexuales, no homosexuales. Eso no existe. El matrimonio homosexual, aunque lo quieran ahorita legalizar, y posiblemente lo legalicen según los estándares humanos, en los estándares divinos, no existe el matrimonio homosexual, no existe. Para que el matrimonio, es la unión de dos personas heterosexuales, en la que una de ellas, según Dios, ha sido asignada para ocupar esa línea de autoridad, y la otra ha sido llamada para someterse a esa línea de autoridad. Y Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, señala a quiénes. ¿A quiénes? Digámoslo duro, ¿a quiénes? A ver, esposo, díganlo para que ya escuchen. ¿A quiénes? A las esposas, como las que se someten a esa línea de autoridad que es asignada ¿a quién? Al esposo. Dice el versículo 22, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego de hablar en el versículo 21 a los creyentes en general de que deben someterse mutuamente en el temor del Señor, ahora se dirige a la particularidad del matrimonio. Las casadas. Las casadas, eso quiere decir las esposas. Las esposas cristianas. Las que se han unido a un hombre en el vínculo sagrado del matrimonio. Casadas cristianas. Pablo no le dice esto a las solteras.
No dice solteras, sujétanse, no tienen esposo, ¿no? Ahora, yo espero que las solteras, que están todavía libres, que las solteras, al tener una idea clara de lo que implica el rol para la mujer creyente en el matrimonio, como lo vamos a ver en un momento, piense muy bien antes de casarse, porque usted necesita ser plenamente consciente de que aquel que usted elija como su esposo, primero debe ser creyente. Si usted es creyente, debe casarse con un creyente, no con un impío. Y si usted se casa con un impío, aténgase lo que le viene, porque aún tiene que sujetarse a ese impío. Por eso debe saber bien con quién se va a casar, hermanas solteras. Hermanas solteras. Si usted es una hermana soltera, necesita estar plenamente consciente que aquel que llegue a ser su esposo debe ser creyente y que usted debe someterse a él. Si usted no está dispuesta a someterse a ese que ha elegido como su esposo, ¿sabe qué debe hacer? No casarse. No se case. No se case. Pero a las casadas, Dios a través de su palabra les manda que a someterse a sus respectivos esposos. Ya dijimos que la sumisión significa colocarse bajo la autoridad de otro. Ese es un término militar que significa ponerse bajo las órdenes de quién? De otro. Ahora, esposos, escuchen esto con atención. El verbo someter para las esposas está en la voz media. ¿Eso qué quiere decir? Que ella no recibe la acción del verbo. No es el esposo que la somete. No es el esposo. Nosotros no estamos llamados a someter a nuestras esposas. Tampoco ella lleva a cabo la acción del verbo. Ella no somete a su esposo. Pero ella realiza y recibe la acción de someterse. Ella se somete. Ella misma realiza la acción de someterse a su esposo y lo hace voluntariamente porque entiende que ese es el rol que Dios le ha asignado dentro del matrimonio. Y lo hace en obediencia a Dios. Sin embargo, nosotros debemos entender que someterse al esposo no significa que la esposa sea inferior al esposo. Así es, no, pues, ahora me toca a mí, yo soy inferior, soy nada, porque él es el que vale. No. No significa que la esposa sea inferior al esposo. La Biblia dice en Gálatas 3:28 que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, sin distinción, somos uno en Cristo. Algunos llevan este pasaje a decir, pues somos iguales, así que no hay autoridad. Todos mandamos. No. El hombre y la mujer, lo que quiere decir aquí, es que somos iguales en dignidad, iguales en valor ante Dios, igualmente somos poseedores los dos, hombre y mujer, de la imagen de Dios. Somos igual de pecadores ante Dios, hombres y mujeres. Somos iguales de ser merecedores de la condenación por causa del pecado, hombres y mujeres. Somos igualmente salvables por gracia, por medio de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres. Eso quiere decir que somos iguales en dignidad y en valor ante Dios. El apóstol Pedro lo explica de la siguiente manera en 1 de Pedro 3:7, cuando él dice que los maridos, pongan atención, maridos, presten atención, que los maridos debemos vivir con nuestras esposas con sabiduría, dándoles honor. ¿Sabe qué vamos a hacer? Estudiar a la esposa, qué le gusta, qué le molesta, aprender de ella, estudiarla, vivir con ella sabiamente,
dándole honor. Maridos, dándole honor, dándole estima, aprecio, tratándolas con cariño. ¿Por qué? Hay dos razones, pero hay una principal. Porque son el vaso frágil, pero hay una más principal. Porque ellas son coherederas de la gracia. Ellas han heredado. Por gracia, tu esposa ha heredado por gracia la misma salvación que tú has recibido si tú eres salvo. Mi esposa es igual ante Dios. Fue salva como yo fui salvo. Cristo murió por ella como murió por mí. Es su hija como yo soy el hijo, soy su hijo, el hijo de Dios. Por lo tanto, ella no es inferior a mí. Mi esposa. Entienda esto, sujetarse a su esposo no rebaja en nada esa igualdad que usted tiene ante Dios como su esposo. Así que someterse no significa inferioridad. No se cree inferior porque Dios le manda a someterse a su esposo. No. El ejemplo más claro de esto es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se sometió al Padre para llevar a cabo nuestra salvación, pero eso no rebajó su dignidad, no rebajó en nada su divinidad igual al Padre. Pero es que eso es fácil, someterse a Dios porque Dios es perfecto. No solamente Cristo se sometió a Dios, también para redimirnos se sometió a criaturas humanas, pecadoras. El creador y amo de todo cuanto existe se sometió a criaturas humanas muy inferiores a él, infinitamente inferiores a él. ¿A quiénes? ¿A sus padres? No, pero es que José y María eran perfectos, uno los ve en los cuadros y todos ahí que no rompen un plato, no eran pecadores como nosotros. Pero también se sometió a las autoridades civiles, al gobierno romano, a las autoridades religiosas, que eran corruptas totalmente. Y aún así, Cristo no dejó de ser Dios. No rebajó en lo más mínimo su honor, su gloria, no. Por eso, mis hermanas amadas, someterse a su esposo no significa que ustedes son inferiores a él. Sujetarse al esposo no lo hace inferior a él, hermano. Pero debemos entender lo siguiente, que Dios, para llevar a cabo su plan dentro del matrimonio, su funcionalidad en la sociedad, ha mandado a las esposas a someterse ¿a quiénes? A sus propios maridos. Ahora, yo sé que esto es tremendamente difícil por causa de los residuos del pecado que aún moran en nosotros. Por eso es necesaria que la sumisión de las esposas sea en la llenura del Espíritu. Pero para que podamos tener un concepto más claro de que debemos someter, de que la esposa debe someterse, se debe tener en cuenta la naturaleza del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio, esposos y esposas? Bueno, el matrimonio es la relación de un esposo con su esposa que es diferente a cualquier otra relación. Es diferente a cualquier otra relación. Es la relación más íntima que hay entre dos personas de diferentes sexos, claro, que se juran amor mutuo en todo el tiempo que dure su existencia en esta tierra. Ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio. Y en el ejercicio de esa línea de autoridad que ha sido establecida por Dios, no debe aplicarse de la misma forma que cualquier otra línea de autoridad. ¿Me entiendes? Me explico mejor. No es lo mismo la línea de autoridad en el ejército que en el matrimonio. La esposa no es un soldado que es mandada por su capitán, no.
Esposo, tú no eres el capitán, el sargento de tu esposa, para que la mandes como si fuera el raso. No. No. Tampoco es lo mismo que esa línea de autoridad que hay en la familia. El esposo no es el papá de la esposa, no está mandando a su hija. Tampoco como en la línea que hay en lo laboral. La esposa no es la empleada y el esposo es el jefe. No. No. En el matrimonio, la aplicación de la autoridad tampoco es que el esposo somete a la esposa, sino que el esposo y la esposa en amor mutuo, en una relación íntima diferente a cualquier otra relación, en un pacto ante Dios en el que los dos se han comprometido voluntariamente. Mira, a ti te pusieron un revólver para que vivas con tu esposa, para que te casaras con ella. Te pusieron un revólver, ¿sí? Te obligaron a vivir con tu esposa. Lo lamento mucho. Eso es lamentable. Pero te figura vivir con ella hasta que la muerte te separe, si eso fue así. Y si no fue así, yo me imagino que fue voluntariamente. Tú te uniste a ella voluntariamente, nadie te estaba obligando, ¿cierto? Bien. En el matrimonio los dos se han comprometido voluntariamente en el temor del Señor ante Dios, que ya no son dos en términos individualistas, haciendo cada uno lo que quiere, sino son uno en todo sentido, en amor mutuo, en compromiso, en cuidado mutuo. Y el esposo, quien ha sido colocado por Dios en una posición de liderazgo, aplica esa línea de autoridad en amor. En amor. ¿Y qué hace la esposa? Voluntaria, amorosa y determinantemente apoya la posición del esposo, porque entiende que el liderazgo de su esposo no es cuestión de machismo, tampoco es una cuestión de la cultura, es una cuestión divina. Dios lo colocó como cabeza para llevar a cabo su plan, y ella se somete. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Ella se somete porque teme a Dios. Ahora, eso no quiere decir, mis hermanos, que la esposa en esa sumisión a su esposo no puede hablar. Eso no quiere decir que no puede opinar. Eso no quiere decir que no pueda desarrollar sus talentos, su creatividad. No, ella puede hacer todo eso, pero bajo el liderazgo de su esposo. Mis hermanos, esposos, nosotros no debemos apagar a nuestras esposas. La esposa puede hablar y a veces nosotros necesitamos que ella hable para tomar una decisión. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. A veces necesitamos un buen consejo y muchas veces es la esposa la que nos puede dar ese buen consejo. Y muchas veces es la esposa. Ellas no son un adorno ahí, como un cuadro que no se puede mover, que no puede hablar. Tampoco son un objeto. Son nuestras ayudas idóneas. Mis hermanos, hay mujeres más sabias que los esposos. Hay una realidad, en unos hogares, hay unos hogares que se están sosteniendo por la esposa. Por la esposa. Y es una tremenda bendición. Una tremenda bendición. Pero hermanas, aunque esto es cierto, una esposa que se someta, usa su sabiduría, sus habilidades, sin pasar por encima la autoridad de su esposo. Los esposos no debemos usar ese nivel de autoridad para apagar los talentos de nuestra esposa, para apagar sus habilidades.
y ella los usa para el bien del matrimonio, plenamente convencida de que lo hace para apoyar a su esposo, por el bien de su esposo y de su familia. El matrimonio no se trata de dos compitiendo, no se trata de dos peleando para ver quién se lleva el premio. No, se trata de los dos en común acuerdo, andando juntos con un propósito divino. Y para ello, esa línea de autoridad, el esposo la aplica en amor. Pero si no ocurre eso, si no hay esa línea de autoridad donde el esposo lo aplica en amor y la esposa en amor se somete, no va a haber progreso en el hogar. Porque una casa dividida no prevalece. Una casa dividida, ¿qué pasa? Se cae. Una casa dividida se cae. Y la esposa no debe tomar el control del hogar como si fuera la que está ocupando esa línea de autoridad, sino que ella se somete porque en obediencia a Dios, que así lo ha establecido, procura el bien mutuo de los hijos y el testimonio de la sociedad. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿cuál debe ser la motivación que debe tener la esposa creyente para someterse a su esposo? Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. ¿Y eso qué significa? Bueno, no significa que la sujeción a su esposo debe ser exactamente de la misma manera que ella se somete al Señor. La sumisión al Señor es exclusiva y exhaustiva, y corresponde someterse tanto a hombres como mujeres cristianas al Señor. Nadie tiene la posición de honra, de honor, como la tiene el Señor Jesucristo. Nadie. Él es el Señor de cada creyente. Él es Dios, Él es el creador del universo. Él nos ha comprado y redimido para que seamos suyos. Ahora le pertenecemos y le debemos honra y gloria. Por tanto, debemos someternos totalmente a su autoridad. La sumisión al Señor es exhaustiva, es exclusiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. ¿Qué quiere decir entonces eso? ¿Cuál debe ser la motivación de cada esposa creyente para que se someta? Bueno, que la esposa creyente que se somete a su respectivo esposo, ejerciendo esa sumisión, se está sometiendo a quién? A Cristo. ¿Se está sometiendo a Cristo? Se está sometiendo a Cristo. Y ella, cuando se somete a su esposo, ella está expresando sujeción al Señor. Casadas, sométanse a sus esposos, porque al hacerlo se están sometiendo al Señor. Cuando la esposa cristiana se somete al esposo, no lo está haciendo únicamente por amor a su esposo, sino primeramente lo hace por amor y obediencia al mismo Señor Jesucristo. La motivación de cada esposa para someterse al esposo es que esa es la voluntad de Cristo. Eso es lo que Dios quiere y por eso lo hace. Y como ella desea agradar al Señor, como ella desea darle gloria, ¿ella qué hace? Se somete a su esposo. Si no lo hace, no está obedeciendo al Señor. Así es eso. Ahora, la sujeción como al Señor no significa que ella debe someterse cuando hacerlo implica quebrantar un mandamiento. La sumisión al esposo como al Señor. Ella en ese sentido se somete al Señor antes que a su esposo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, mientras la sujeción a su esposo no implique pecar, ella debe hacerlo. Porque eso es someterse a Cristo. Porque su mayor motivación, ¿cuál es? Agradar a Cristo. Ahora, teniendo en cuenta que esta es la motivación, obedecer al Señor,
someterse al Señor, agradar al Señor. Surge otra pregunta. ¿Cuál es la razón de sujetarse para las esposas? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es ¿qué? Su Salvador. Pablo dice que el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer. Esto no es una cuestión de cultura, esto no es una cuestión de la filosofía del machismo, no. La razón que Pablo da, tiene que ver con la funcionalidad del hogar y con una verdad teológica. El marido es cabeza de la mujer. Esa es la posición que el marido adquiere cuando se casa en el hogar. Es cabeza de la mujer. No es algo que él debe hacer, no es algo que él escoge hacer, no es algo que él quiere hacer, sino es algo que él es. Pablo afirma tajantemente que el esposo es cabeza de la mujer. Esposos, cuando nos casamos, a partir de ese mismo momento, querámoslo o no, asumámoslo o no, nosotros somos cabeza de nuestras esposas. Esa es la posición asignada por Dios al hombre desde la creación del matrimonio. Adán fue creado primero, después él. Y así como la cabeza dirige a nuestros cuerpos, de la misma manera el hombre ha sido puesto por Dios en una posición de liderazgo para dirigir a la esposa. Todo esposo es cabeza del hogar. Particularmente, ¿de quién? De su esposa. Es cabeza, sí, pero después de la cabeza va ¿quién? La esposa. Podemos decir que es el cuello. Los hijos también hacen parte de ese liderazgo, pero principalmente de su esposo. Y si un esposo creyente se rehúsa a ejercer ese liderazgo, está negando su propia hombría. Yo le puedo decir, sea hombre, asuma la posición que Dios le ha puesto. Si no, está negando su hombría. Pero yo soy un macho. Porque yo llego a mandar. No, eso no es ser cabeza. Eso no es ser cabeza. Porque Pablo dice que la posición del marido como cabeza sigue el modelo de la relación de Cristo con su iglesia. Por eso es una razón teológica también. ¿Qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como quién. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es ¿qué? Su Salvador. El marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La posición de cabeza del marido, eso quiere decir, mis hermanos, que no es para tiranizar a la esposa. Tampoco para ser el jefe de la casa que llega solamente a mandar y a esperar que lo atiendan. No. Eso no es la cabeza. Eso no hace Cristo, ni mi cabeza tampoco. No. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el modelo que los esposos debemos seguir en esa posición de liderazgo de nuestras esposas. Y Cristo como cabeza, ¿qué hace? Cristo lidera la iglesia, Cristo dirige la iglesia, Cristo guía la iglesia, Cristo cuida la iglesia, Cristo alimenta y nutre la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Respeta la autoridad de Cristo. Bueno, debe respetar la autoridad de Cristo. Y siendo Cristo nuestro modelo a seguir, es un pecado gravísimo si nosotros no asumimos el liderazgo de la esposa. Eso traerá grandes consecuencias, no solo al esposo, sino a la esposa, al hogar y a la sociedad. No representar correctamente a Cristo, dejando de ejercer la posición de cabeza, es distorsionar la relación de Cristo con su iglesia. Ahora, el esposo, siguiendo el modelo de Cristo, hace lo que Cristo hace con su iglesia, pero lo hace con su esposa. La guía, la dirige, la cuida, la alimenta. Por la cabeza entra todo lo que el cuerpo necesita.
y está todo lo que el cuerpo necesita. Está la glándula del crecimiento, debajo del cerebelo. Esta glándula es la que provee crecimiento ¿a qué? Al cuerpo. ¿Dónde está la cabeza? Eso hace el esposo, eso hace Cristo con la iglesia. Eso hace Cristo con la iglesia. En esa posición de cabeza, el esposo no está llamado a tiranizar a la esposa. Eso no dice el pasaje que hizo Cristo con la iglesia. ¿Qué dice? Él es su Salvador. Él es su Salvador. Para Cristo tomar esa posición de cabeza, tuvo que salvar a la iglesia. Salvarla. ¿Cómo la salvó? Muriendo por ella en la cruz. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y quiso, y se entregó a sí mismo por ella. Si tú eres esposo cristiano, haces parte de la iglesia. Así que Cristo es ¿qué? Tu cabeza. Y para ser tu cabeza tuvo que salvarte, dando su vida por ti, tuvo que morir por ti. Y ahora tú como cabeza tienes que hacer lo mismo que Cristo hace como cabeza de la iglesia. El esposo como cabeza de la mujer dirige, guía, alimenta espiritualmente a la esposa. Y la esposa, y la santifica para que ella crezca espiritualmente. El esposo es el instrumento del Señor para hacer lo que Cristo está haciendo con la iglesia en general, pero particularmente ¿con quién? Con la esposa. Ser cabeza es una posición no de tiranía, no de jefatura, sino de servicio a Dios, que se refleja en la relación con la esposa. Ahora, esto no lo podemos hacer sino en el temor del Señor y en el ayuno del Espíritu. Debemos ser la cabeza siguiendo el ejemplo de Cristo, y eso va a ser más fácil que nuestras esposas se nos sujeten. Cuando el esposo sigue el modelo de Cristo, la esposa va a encontrar en la sujeción, ese papel que le ha sido asignado por Dios de sujetarse, no como una maldición, sino como una bendición. No como una carga, sino como algo liviano de llevar. ¿Por qué? Porque el esposo busca su bienestar espiritual y se entrega a ella para conseguirlo, siendo ese el objetivo primario de su vida. Ya teniendo en cuenta la razón, ahora vamos a ver el modelo que debe seguir la esposa. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también ¿quiénes? Las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia debe someterse a Cristo, las casadas deben hacerlo a ¿quiénes? A sus esposos. La iglesia debe someterse a Cristo. La iglesia no debe actuar como ella quiere. La iglesia no debe actuar como a ella le parece. Si tú eres creyente, tú eres parte de esa iglesia, no debes actuar como a ti te dé la gana. Debemos actuar como Cristo, la cabeza, nos dirige. La iglesia, ¿qué hace? ¿Se somete a quién? A Cristo. La iglesia se somete a Cristo. Cada creyente hace parte de la iglesia. Por lo tanto, cada creyente, ¿qué debe hacer? Someterse a Cristo. Ningún creyente que es parte de la iglesia debe actuar independientemente. No. Lo mismo que las esposas cristianas. El matrimonio es una manifestación visible de la relación de Cristo con su iglesia. Y la esposa que teme al Señor, la esposa que se somete al Señor, la esposa que quiere agradar al Señor, sigue el ejemplo de la iglesia, que se somete en todo aquí, a la cabeza de Cristo. Se somete a su marido en todo. No significa someterse cuando es de su agrado. Es que esto sí me agrada, esto sí me someto.
No significa someterse cuando siente hacerlo. Hoy amanecí, hoy me levanté con el pie derecho y me voy a someter. No significa cuando sea ventajoso hacerlo. Si yo me someto, yo sé que voy a obtener esto. No. ¿Qué dice el pasaje? En todo, siempre y cuando no implique pecado. El mandamiento de la esposa de sujetarse a su esposo comprende todos los aspectos de su relación con el marido. Por ejemplo, la esposa debe amar sinceramente a su esposo, de la misma manera como la iglesia debe amor a Cristo. La esposa debe respeto, debe respeto a su esposo, debe honra a su esposo. Así como la iglesia debe respetar a Cristo, la esposa debe honrar y respetar ¿a quién? A su esposo. Cuidado esposa, como hablan, con la forma como hablan de sus esposos en público. Cuidado. Si son cristianas, están quebrantando mandamientos, no están respetando a sus esposos. Así como la iglesia no debe hablar en un tono mandón al Señor, de la misma manera la esposa no debe hablar en un tono mandón a su esposo, sino con respeto. Pablo dice que el esposo ame a su esposa y la esposa ¿qué? Respete ¿a quién? A su marido. La esposa actúa en el seno del matrimonio como un ejemplo visible de la relación de Cristo y su iglesia. Por tanto, siguiendo ese ejemplo, ¿ella qué hace? Se somete. Ahora, esposo, teniendo en cuenta que nosotros también estamos llamados a seguir ese ejemplo, pero desde otro lugar, desde otro ámbito, ¿cuál es el ejemplo que nosotros debemos seguir de Cristo con su iglesia? ¿Cuál es? No de someternos a nuestra esposa, pero ¿cuál es? Efesios 5:25. Amando a nuestras esposas como Cristo ama a la suya, como Cristo ama a la iglesia. Teniendo en cuenta eso, es necesario entender, es necesario que nosotros entendamos a nuestras esposas, que para ellas no es fácil someterse bíblicamente a nosotros. No es fácil. No es fácil. Y menos cuando nosotros no estamos amándolas como Cristo ama a la iglesia. Las esposas no se someten naturalmente como la Biblia lo demanda. Después de que el pecado entró en el mundo, ninguna mujer se somete a su esposo por su propia iniciativa, por su propia voluntad, como la Biblia lo demanda. Puede ser que sí en algunos sentidos, pero no como la Biblia lo demanda en todo, no. No es fácil. Hay hermanas que están luchando por sujetarse a sus esposos, no es fácil. Y no pueden hacerlo por su propia fuerza. Necesitan la llenura del Espíritu. Necesitan procurar constantemente la llenura del Espíritu, orar por ello, leer y meditar la palabra, orar sobre la palabra para que puedan hacerlo. Pero esposos cristianos, siguiendo el ejemplo de la relación de Cristo con su iglesia, en lo que nos corresponde, nuestra labor, óigalo bien, esposo, nuestra labor o nuestro papel no es exigirle a la esposa que se nos someta, no. Es aplicar el amor que estamos llamados a aplicar a nuestras esposas, santificándolas para ayudarles a obedecer al Señor en ese mandamiento, haciéndoles más fácil que se sometan a nosotros. Esposos cristianos, un ejercicio que debemos hacer, que deberíamos hacer, es cuando lleguemos a la casa, preguntarle a nuestras esposas si lo que hacemos les facilita someterse a nosotros, si la forma como nos comportamos. ¿Cómo te comportas tú con tu esposa? Y yo también, hermano, yo peco. No crea que aquí quien está hablando, usted diga, ay, tan santo al pastor, pregúntale a mi esposa, a ver ella qué dice. Ella le puede dar una idea clara
de la pecaminosidad de aquel que está hablando aquí, porque yo también tengo pecados, yo también no me comporto, mejor dicho, como un angelito muchas veces. Pero mis hermanos, deberíamos nosotros preguntarnos a nuestras esposas si la forma como nosotros nos comportamos con ellas, la forma como las tratamos, les facilita someterse a nosotros. Y si no es así, si realmente nos estamos comportando como un ajeno para ellas, como algo amargo, como una lija, que les hace más doloroso cumplir este mandamiento, debemos también procurar en la plenitud del Espíritu ser guiados por su Santo Espíritu para alimentarlas, fortalecerlas en esa esfera de sumisión. Si le estamos haciendo más difícil obedecer este mandamiento, ¿qué debemos hacer? Primero pedirle perdón al esposo, pedirle perdón al Señor y orar por sabiduría de lo alto para amarlas, para tratarlas sabiamente, para honrarlas. Tú animas a tu esposa por lo que ella hace. No, pero si no hace nada, yo el que trabajo, ¿usted qué cree que cuidar a esos diablitos que quedan en la casa que es fácil? No es fácil. Es más, no es remunerativo. La remuneración que nosotros debemos darle, aparte de que debemos apoyarlas con algo, es animarlas. Lo que tú haces es valioso, amor. Animarlas. Es hacerles sentir bien. Obviamente, sabiamente. Sabiamente. Amarlas, tratarlas sabiamente, honrarlas, como la Biblia dice que hay que hacerlo para ayudarles en ese mandamiento. No es fácil que ellas nos sometan, pero tampoco debemos hacérselo más gravoso. Debemos crear un ambiente donde se facilite someter. Por último, hermanas que tienen esposos incrédulos, la carga se hace más dura cuando es un incrédulo el que es el esposo. Pero no desmayen, hermanos. El Señor los capacita si procuran la llenura del Espíritu. Y aquellos que están sin Cristo necesitan venir a Él en arrepentimiento y fe. Primero para que entren en esa relación de Cristo con su iglesia. Porque si tú no eres cristiano, no eres parte de la iglesia, si estés acá. Si viniera el Señor por tu iglesia y tú no eres cristiano, tú te quedarías para enfrentar una condenación eterna sin Dios en el infierno. Ven a Cristo, mi amigo, para que seas parte de esa relación de Cristo con su iglesia. Para que seas parte de esa esposa del Señor. Reconoce tu pecado porque fue esa la causa por la que Cristo tuvo que venir a morir. Cristo no vino a morir por ti porque tú eras muy valioso, porque tú eras muy bueno, sino porque tú eras un pecador, merecedor del infierno, y Cristo te amó tanto que para librarte de esa condición vino a morir por ti. Ven a Cristo, mi amigo, para que seas parte de la iglesia, parte de esa relación de Cristo con su iglesia. Y esposas, ya vieron la razón de la sumisión. Primero, el motivo de la sumisión y la razón de la sumisión. El motivo es agradar a Cristo. La razón, la relación de la iglesia con Cristo, una relación de sumisión. Y esposos, el próximo domingo nos toca a nosotros. Pero debemos aplicar ese amor sabiamente, tratando a nuestras esposas con sabiduría para que ellas se sometan y les sea más fácil obedecer ese mandamiento. Vamos. Amado Señor Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor, reconociendo que esos roles que tú has establecido por tu inmensa sabiduría, los cuales son buenos, no nos es fácil cumplirlos. No es fácil a una esposa creyente someterse a un hombre
creyente que no está cumpliendo su función de cabeza. No es fácil. Y mucho menos si es un incrédulo que realmente está perdido, ciego, muerto en sus delitos y pecados. No es fácil, Señor. Ayúdales a las hermanas a someterse, a entender que someterse al esposo es primeramente agradarte a ti, Señor. Pero también, Señor, te rogamos que tú obres en los esposos incrédulos. Tú obres, que le permitas a nuestras hermanas que tienen esposos incrédulos ser testimonio a ellos con la conducta de ellas, como lo dice 1 Pedro 3:1. Y oramos, Señor, por los esposos creyentes, por nosotros, los que estamos aquí, que profesamos a Cristo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, en lugar de facilitarles la obediencia a este mandamiento, hemos sido carga a nuestras esposas y les hemos hecho difícil cumplirlo. Perdónanos, Señor. Que el próximo domingo, cuando estudiemos el rol del esposo, realmente tú nos lleves desde ya, Señor, desde hoy, a pedir perdón a ti, a buscar esa sabiduría de lo alto en tu palabra, para amar a nuestras esposas como tú amas a la tuya, a nosotros. Y Señor, que la esposa, viendo ese amor, ese liderazgo, ese cuidado del esposo, pueda agradarse, agradándote a ti, sometiéndote a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús.